¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Leticia Martínez. Yo trabajo para el Consulado General de México en El Paso, Texas. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, le damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live. En un ratito voy a presentar a la abogada que nos va a acompañar el día de hoy, que es la abogada Lauren Armstrong, de la firma legal Origin Immigration Law LLC de Las Cruces, Nuevo México, quien platicará con nosotros sobre cuestiones migratorias, asuntos migratorios en general. Así que vaya preparando sus preguntas, por favor, para preguntarle a la abogada. Antes de proceder con darle la bienvenida, les comento que vamos a tener próximamente la jornada sabatina. Recuerden que todos los consulados de México en Estados Unidos tenemos un sábado durante el mes para abrir las puertas para aquellas personas que no pueden venir. En este caso va a ser el 2 de octubre de 2021. Si necesita tramitar su pasaporte, matrícula consular, tarjeta de lector o bien registrar a su hijo como mexicano, es necesario que concerte cita. Por favor, lo invito a llamar. Si llama desde México, es el 01800-639-4835. Si llama desde los Estados Unidos, es 1877-639-4835. O bien puede crear su cuenta en la página de mexitel.sre.gov.mx con su correo electrónico y ahí puede agendar su cita. Recuerden que todas las ocasiones que nosotros tenemos citas disponibles, a veces se satura el sistema y no tenemos citas, pero estamos anunciando en el Facebook del Consulado General de México. Cada vez que tenemos citas disponibles, todo se informa en la página del consulado. Recuerden, Consulado General de México en Facebook, para que por favor estén al pendiente y puedan concertar su cita con tiempo. Y bueno, procedemos a darle la bienvenida a la licenciada Armstrong. Licenciada Armstrong, muchas gracias por acompañarnos. Para los que no la conocen, Lauren Armstrong la conocemos desde que trabajaba en una organización aquí en Las Cruces. Después trabajó en el despacho Noble Ambrapi y ahora acaba de abrir su oficina que se llama Origin Immigration Law LLC en Las Cruces. Bienvenida, Lauren. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a usted. Como ustedes saben, la licenciada Armstrong nos va a hablar sobre cuestiones migratorias. Licenciada, ¿pudiera comentarnos, por favor, quién califica para solicitar DACA? ¿Cuál es el estatus ahorita actual de DACA? Si nos puede explicar, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, DACA es un programa que se inició pues hace varios años bajo la presidencia de Obama y realmente es un programa que es para proteger los que llegaron aquí desde infancia, desde su niñez y que han estudiado aquí, han vivido aquí por cierta cantidad de tiempo. Entonces, para calificar para DACA tiene que demostrar que llegó a los Estados Unidos antes de los 16 años, que ha mantenido una residencia aquí continuada desde el 2007 hasta la fecha. Pues también tiene que demostrar que ha cumplido sus estudios en la high school o ha sacado su GED o actualmente está progresando hacia eso. Aparte de eso, tiene que demostrar que es una persona de buena conducta moral, que no se presenta un riesgo a la seguridad pública. Hay ciertas convicciones, cosas así que les pueden afectar. En este momento, bajo esa administración, sí quieren seguir con el programa de DACA, pero hay muchos casos en las cortes federales que han pues implementado diferentes restricciones. Entonces, en este momento, no están procesando aplicaciones iniciales. Los que ya cuentan con DACA sí pueden renovar, pero los que están aplicando por primera vez sí pueden meter la aplicación, pero ha dicho el gobierno que en este momento los van a poner en pausa. Muy bien. ¿Bajo qué condiciones se puede perder el beneficio de DACA, licenciada? Principalmente sería por un problema con la ley, es decir, un arresto, una convicción por un cargo criminal, porque hay ciertos tipos de convicciones que les pueden descalificar para DACA. Eso sería la situación pues más común en que pueden perder su DACA, o es decir, realmente no serían elegibles para seguir renovando. También si una persona deje de pasar más de un año después del vencimiento de su DACA antes de reaplicar para renovar,
en teoría se pierde su estatus y tendría que aplicar como si fuera por primera vez. Como ahora no están aceptando las aplicaciones iniciales, sería muy difícil renovar si hay un lapso de más de un año entre la última pues tarjeta de empleo y pues su nuevo estatus de DACA. ¿Por cuánto tiempo le están dando el permiso de trabajo a los beneficiarios de DACA? Los más recientes que hemos recibido son para 2 años. Para 2 años. Y ahorita con todo esto, que todos los trámites están tardando mucho más, ¿con cuánto tiempo de anticipación usted recomendaría que renueven su permiso de trabajo? Para permisos de trabajo en general o de DACA específicamente. De DACA específicamente. Normalmente dicen entre 4 y 5 meses. Es el tiempo pues más apropiado para poder renovar. Claro, el riesgo es que si está durando mucho por cuestiones de migración, no por el aplicante, sí va a haber un poco de lapso. Pero por lo general sí estamos tratando de meterlos más o menos alrededor de 5 meses con anticipación. En algunos casos los aplicantes reciben su nuevo permiso de trabajo dentro de un par de meses y otros están sí demorando un poco más. Es muy difícil decir. Okay. ¿Usted recomienda a todas esas personas que tienen permiso de trabajo por DACA obtener un advance parole para salir del país? No es necesario para todos los beneficiarios de DACA. Realmente el advance parole para recipientes de DACA les sirve en no cualquier situación, sino en dado caso de que hay una emergencia de familia o una emergencia médica, o si tiene una oportunidad que tiene que ver con su educación o su trabajo. Eso tiene que ser como un asunto muy importante que le requiere que viaje fuera del país. No es un permiso de ir y venir cuando quiera. El beneficio de sacar el advance parole, aparte de los fines de que está viajando la persona, es que por los beneficiarios de DACA que entraron inicialmente a los Estados Unidos sin permiso, les pueden dar como una entrada legal a través de su advance parole que les permite tal vez aplicar por una residencia permanente a través de su esposo o esposa. En la mayoría de las situaciones, los recipientes de DACA que cuentan con sus esposos ciudadanos que quieren arreglar su residencia, pero entraron desde niños sin documentos, es una situación ideal para ver si puede viajar con el advance parole, con sus requisitos, ¿verdad? Pero con el beneficio aparte de ser elegible para la residencia. Sabe que nos está preguntando el público, si salgo de Estados Unidos sin un permiso y tengo DACA, ¿puedo regresar nuevamente a los Estados Unidos? Con DACA es un estatus protegida. Es una protección contra la deportación, pero no es una visa para ir y venir. Entonces, sin el advance parole, la persona realmente no va a tener cómo regresar después de salir del país, aparte de su estatus de DACA. Su estatus de DACA es algo que les protege mientras están aquí dentro de los Estados Unidos. El otro día alguien me comentó que había sucedido un caso de que un beneficiario de DACA, creo que contrajo matrimonio con ciudadano estadounidense. El ciudadano estadounidense le sometió su petición, pero bueno, le sometió su petición por México, tengo entendido, que cuando esta persona salió a su cita, la castigaron por 10 años para regresar. Ok. Cuando una persona que tenga DACA, por ejemplo, está en matrimonio con estadounidense y quieren solicitar la residencia, tenemos que evaluar cuándo y cómo entraron a los Estados Unidos. Es fundamental para ver cómo va a haber el proceso, si puede arreglar aquí en los Estados Unidos o si tiene que salir para el consulado. Por ejemplo, si la persona entró sin documentos y ha quedado aquí, por la ley, a fuerzas van a tener que salir a Juárez, al consulado estadounidense en México, para pues finalizar los trámites de residencia. En el momento de salir del país, les aplican un castigo por lo que dicen es la presencia ilegal o el tiempo aquí en los Estados Unidos sin permiso. Entonces, sabiendo eso, a un representante legal debe alistar un perdón provisional, que es forma I-601A, que es un perdón que perdona ese tiempo que ha estado en los Estados Unidos. Todo está aprobado bien antes de salir para su entrevista, para ya cuando vayan allá,
a pesar de ese tiempo que tuvieron aquí, pueden todavía arreglar. Tal vez en ese tipo de situación, si no supieron o algo y no sometieron un perdón con anticipación, tal vez por eso les castigaron. Ok. Y entonces no hay vuelta atrás si el abogado o el representante acreditado no sometió el perdón correspondiente. O sea, se queda así, 10 años de castigo, se tiene que esperar en México. Bueno, en la hoja de negación deben indicar exactamente por qué negarán la visa. Pues estamos suponiendo que fue por eso, una situación así, sin saber los detalles, ¿verdad? Pero Sí. si, por ejemplo, fue por entrar sin documentos y quedarse aquí en los Estados Unidos hasta la entrevista, en esa situación, sí, en la hoja de negación debería decir que sí es elegible para poder arreglar con visa o con perdón, con un perdón de I-601. So, todavía puede solicitar el perdón desde México, lo único es que sí va a perder tiempo y no va a tener cómo arreglar o cómo regresar hasta que aprueben el perdón y les reentrevisten en el consulado. So, sí se puede superar eso, pero va a haber más tiempo. Muy bien, muy buena información. Licenciada, y hablando de Advance Parole, aquellas personas que no tienen DACA, que solicitaron simplemente su residencia, yo he sabido de casos que les dice su abogado, no, usted no puede salir del país, se tiene que quedar aquí hasta que arregle su residencia. He escuchado también que los abogados les dicen, no solicites un Advance Parole para salir del país, porque hemos tenido casos que cuando ya tienen su entrevista con USCIS, a veces la residencia es negada. ¿Qué me puede usted comentar sobre eso? Bueno, el Advance Parole realmente no es algo que recomiendo en todos los casos, porque siempre lleva el riesgo de cuando una persona sale del país, ya después de haber vivido aquí con su visa, o tal vez empezaron a trabajar sin autorización, cualquier cosa, o tuvieron algún arresto, cuando la persona sale y están solicitando otra vez la entrada a los Estados Unidos, es la decisión del oficial que está ahí en el puente, en la puerta de entrada. Entonces ellos pueden revisar todo, no hay ninguna garantía 100% que la persona puede regresar. Entonces tal vez por el historial de migración de uno, sus arrestos o qué sé yo, de su situación personal, tal vez lo ven como más riesgoso de que pueden regresar con ese advance parole. So es, como digo, es un permiso que en la mayoría de las veces sí les dejan pasar para atrás a los Estados Unidos, pero no hay ninguna garantía. O sea que lo mejor sería abstenerse de obtener el permiso para salir, ¿verdad? Del país. Sí, correcto. Ok. Lauren, muchas veces las personas no saben qué hacer cuando los oficiales de policía o de migración llegan a su casa. No saben si abrirle la puerta. ¿Qué recomendaría usted? Sí, es muy difícil porque pues en el momento uno siempre quiere estar cooperando, no quiere estar pues creando una situación difícil con las autoridades, pero es importante también saber sus derechos. Entonces, cuando una persona está tocando la puerta y están supuestamente buscando una persona o X, es importante saber a qué viene esa persona. O sea, para poder entrar a la casa de uno sin permiso, tienen que tener una orden de cateo, que es una orden específicamente dado por un juez que dice que esa persona sí tiene derecho de entrar a su casa a buscar evidencias, pues implementar un arresto, cosas así. En la mayoría de los casos, las autoridades no tienen ese tipo de orden de cateo, sino más están buscando fulano, una persona que supuestamente fue deportado. Con una orden de deportación previa, eso no es una orden de cateo, eso no es necesario o no es obligatorio, pues abrir la puerta. La cosa es que muchas veces la persona en sí abrir la puerta y empezar a contestar preguntas está dando permiso a esa persona a entrar. Y ya en esas situaciones, pues sale más complicado porque si les empiezan a contar cosas o ya les ha invitado legalmente a su casa, sí pueden estar mirando cosas, buscando cosas y preguntándoles. Entonces, lo recomendable es no abrir la puerta, quizá pedirle que si tiene una orden de cateo, mejor se la pasen por debajo de la puerta o se la muestren por una ventana o algo así, ¿verdad? Exacto. Ok. ¿Cuáles son las responsabilidades de una persona si finalmente es detenida? Una persona que está detenida, sus responsabilidades más bien es para comunicarse bien en su dirección, su información de contacto, pues que sea honesta en su situación, claro.
Pero a la vez es importante saber que las personas tienen derechos de consultar con abogados, de entender bien cuáles son los cargos contra ellos, de tener la información en su idioma natal. Hay ciertas responsabilidades, pero también ciertos derechos que tienen las personas si están detenidas. ¿Pudiera, por favor, explicar qué requisitos debe reunir una persona que tiene un familiar directo, esposo o hijo estadounidense para que le soliciten la residencia? Sí, claro, pues como digo, siempre es fundamental revisar la historia de migración de la persona que quiere solicitar la residencia, porque depende en cómo entró y cuándo entró o cuántas veces entraron. Eso puede tener un impacto muy, muy fuerte en cómo va a ser el proceso y si se puede arreglar aquí en los Estados Unidos o si es necesario arreglar su residencia a través del proceso consular fuera de los Estados Unidos. Entonces, aparte de eso, es importante mostrar el lazo biológico o el lazo de matrimonio con la persona que le va a servir como peticionario. Actas de matrimonio, actas de divorcio, si hubo un matrimonio anterior, actas de nacimiento, todo con traducción en inglés certificada. Esos son requisitos de inmigración. Y si la persona quiere arreglar por su esposo o esposa, es importante demostrar que tienen un matrimonio de buena fe, o sea, con la intención de establecer una vida juntos. Si tienen hijos juntos, si comparten una residencia, también pueden demostrar fotos, biles en nombres de los dos, o también los historiales de sus llamadas o sus mensajes para demostrar la dinámica de la relación. Había escuchado yo también que también le están solicitando documentos escolares de la pareja que se va a solicitar. ¿Eso es correcto? No necesariamente, pues principalmente en los casos de residencia a través de un familiar, quieren averiguar dos cosas. Primero, que tienen la relación necesaria, o sea, que usted es hijo, hija, esposo, esposa de ciudadano, ciudadana, y también que la persona califica para su residencia. En eso están más enfocados en su historial de migración, su historial criminal, pues dónde ha vivido, dónde ha trabajado, pues todo eso es parte de la información que aparece en la aplicación de residencia. Eso es muy importante tener bien también, pues, todos los aspectos de la vida de uno, ¿verdad? Sí. Y tener todos esos datos y fechas bien apuntadas. En el caso de los ciudadanos estadounidenses, que muchas veces sus hijos nacen en Ciudad Juárez, ¿qué pueden hacer para heredarles la nacionalidad estadounidense? Uh-huh. Sí, pues ciertas personas pueden pasar su ciudadanía a sus hijos o hijas a través de un proceso de registro de nacimiento fuera de los Estados Unidos. Entonces, una aplicación que debe llenar y entregar con el consulado estadounidense en México para poder transmitir su ciudadanía. Pero depende de si es mamá o papá y si el bebé nació dentro o fuera del matrimonio. Hay diferentes requisitos, pero por lo general sí tiene que demostrar que la mamá o el papá que es ciudadano o ciudadana residió en los Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo antes que nació su bebé. Lauren, está preguntando del público que si ha vivido con su pareja estadounidense, pero no han contraído matrimonio, que si su pareja le puede solicitar la residencia. Para la migración, reconocer un matrimonio tiene que ser por el registro civil, que sea en México, o aquí legalmente casándose bajo la ley aquí en los Estados Unidos. Aparte de cualquier tiempo que tienen viviendo juntos en unión libre o cualquier ceremonia en la iglesia, lo que reconoce migración es que se casan por lo civil, legalmente, en cualquier país. Muy bien. ¿Pudiera comentarme si muchas veces nos preguntan, mi papá era ciudadano estadounidense, pero ya falleció? ¿Los hijos pueden solicitar la residencia si el padre ya falleció? Sí, depende de la situación. Si el papá era ciudadano por nacer en los Estados Unidos, lo que tendríamos que averiguar es cuándo nacieron ellos, los hijos,
porque las leyes de transmitir la ciudadanía cambian. Entonces hay un cuadro muy útil que nosotros usamos que demuestra, ok, si nació en tal año, nació fuera o dentro del matrimonio, y cuánto tiempo estuvo viviendo el papá en los Estados Unidos como ciudadano antes que nacieron los hijos, ya de ahí puede técnicamente calificar. Lo más difícil en esos casos es conseguir pruebas o evidencias de los años aquí en los Estados Unidos. O, por ejemplo, si su papá ciudadano trabajaba en el campo, no trae muchos récords muy detallados de su vivienda aquí, pues va a ser más difícil, aunque sí técnicamente califica. La expectativa de migración es que presenta documentos y evidencias. So uno, por ejemplo, puede sacar o pedir récords de los taxes federales en los Estados Unidos, su historial de trabajo con el Seguro Social, cualquier otro documento que demuestra la vivienda aquí en los Estados Unidos. Algunas veces aquí en el consulado piensan que de alguna forma nosotros podemos hacer algo porque dicen, mi papá es ciudadano, no tengo ninguna comunicación con él, quiero ver si ustedes me pueden ayudar a convencerlo o cómo le puedo hacer para yo arreglar la residencia. ¿Verdad que esas personas, si el padre vive y no le solicita la residencia, no puede hacer nada, verdad? Sí, claro, la mayoría de la evidencia y la información también tiene que venir de la persona que es ciudadana o ciudadano. En el caso de las viudas de ciudadanos estadounidenses, tengo entendido que por ellas mismas pueden solicitar la residencia. ¿Eso es cierto, Laura? Sí, pero también hay restricciones y hay pues ciertos requisitos. No es por siempre. Los viudos sí pueden seguir con una petición, pero normalmente tiene que ser dentro de cierta cantidad de tiempo, ¿no? O sea, años después. También depende del procedimiento o dónde estuvieron en el proceso cuando falleció la persona, si ya tenía aprobado su petición, pero estaba esperando su entrevista en Juárez, o si estaba la petición familiar pendiente todavía. Eso depende de en qué momento falleció su esposo. Ya de ahí eso va a determinar cuál es el procedimiento, cuál es el beneficio, porque a veces uno puede pedir que ellos reactiven un caso a pesar de la muerte de su esposo. Pero en el caso de que ya haya fallecido el ciudadano y no hizo ninguna petición para residencia para la esposa, ¿la señora tiene oportunidad de solicitarla antes de que transcurran 2 años del fallecimiento? Eso sería un caso, eso sería un caso más difícil y depende mucho en las circunstancias. Siempre podemos, pues, en las consultas siempre podemos repasar los detalles de fechas y averiguar si ha habido alguna petición o no, cosas así. También, lastimosamente, a veces hay casos de violencia doméstica en que por cuestiones de abuso físico, mental, emocional, su pareja nunca le metió papeles. Tenemos que averiguar eso también, porque en esos casos también, bajo la ley contra la violencia familiar, que se llama VAWA en sus siglas en inglés, a veces puede meter una petición por una misma hasta 2 años después de la muerte de su esposo. Eso también sería importante evaluar ese aspecto también. Sí, se tiene que revisar caso por caso. Oiga, Laura, alguna vez me comentaba una persona que le solicitó su residencia a su esposo ciudadano, ya ve que les dan la residencia temporal, ¿verdad? Por 2 años, ¿verdad? Y pero después, en ese inter se divorciaron, pero creo que había un poco, bueno, no me haga caso si había o no había violencia. Si se divorció casi cumpliendo los 2 años, ¿esa persona va a poder arreglar residencia aunque se haya divorciado? Sí, puede seguir con los trámites de mantener su residencia. Cuando la persona recién casada arregla su residencia por el matrimonio, si el matrimonio tiene menos de 2 años en el momento de lograr la residencia, le van a dar la residencia condicional, que tiene los mismos derechos, oportunidades y todo de los otros residentes. Lo único es que la tarjeta de residencia vale por 2 años nomás. Cuando ya llega al punto de 90 días antes del vencimiento de la tarjeta de los 2 años, tiene que someter una aplicación una petición más bien para quitar las condiciones de su residencia.
Es el forma I-751. En ese formulario puede escoger cuál es la categoría que le corresponde. En la mejor situación todavía sigue bien todo, ustedes pueden pues, meter más comprobantes de su vida compartida y así se puede meter la aplicación. Si el matrimonio ya resultó en divorcio, todavía puede meter la aplicación indicando que el aplicante está solicitando quitar las condiciones solo y tiene que también demostrar que fue un matrimonio de buena fe, aunque resultó en divorcio. La idea es para prevenir fraudes de matrimonio. No es decir que a fuerzas tienen que estar casados, pero sí de todos modos tiene que comprobar que su intención en el momento de casarse fue para establecer una vida juntos. Y también en cualquier situación, si hubo violencia doméstica, también puede indicar eso como el razón por no meter la aplicación conjunto con su esposo o esposa. Muy buena información, Lauren. Todo el mundo creería que si se divorciaron a lo mejor ya no pudiera arreglar su residencia. Bastante interesante. En el caso de, me ha tocado ver personas que están detenidas en el centro de detención por entrada indocumentada, pero nunca han sido deportados. Pero tienen una esposa e hijos ciudadanos. ¿Qué puede hacer esa persona para tratar de solicitar cancelación de remoción? ¿Es posible eso? Esas son personas que ya, si la persona ya tiene más de 10 años viviendo aquí en los Estados Unidos y cuentan con un familiar directo, ciudadano, residente, que van a sufrir extremadamente si no pudiera arreglar, si hay un alivio contra la deportación, que decimos de cancelación de deportación de los no residentes. Es un alivio contra la deportación que nomás puede solicitar con un juez de migración. Por ejemplo, si está presentándose en cortes de inmigración, audiencias de inmigración en la Corte de Inmigración en El Paso, en otra corte de inmigración en los Estados Unidos. No es una aplicación que puede meter uno solo aquí, pues viviendo en los Estados Unidos. Como digo, nomás es un alivio cuando la persona ya está enfrentando deportación en las cortes de inmigración. Para otras personas que les agarraron tratando de entrar a los Estados Unidos y están en un proceso pues, penal y criminal por haber entrado sin documentos, en la mayoría de esos casos la persona va a estar expulsado inmediatamente para atrás a México después que termine el caso. Esos son casos más difíciles cuando la persona ya se encuentra fuera del país, porque ya de ahí tal vez van a enfrentar un castigo de varios años antes de poder regresar y arreglar. Okay. Laura, me gustaría hacer una pausa rápidamente, nada más me gustaría comentarles que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un centro de información y asistencia a mexicanos. Este centro funciona las 24 horas, los 365 días del año, así que para aquellas personas que nos escuchan que deseen tratar de obtener alguna información, localizar algún familiar o tiene una emergencia y no sabe qué hacer, nos puede llamar. Si llama desde los Estados Unidos es el teléfono 520-623-7874 y desde México 001-520-623-7874. Me gustaría comentarles rápidamente que es importante que tengan conocimiento que todos tenemos derechos en este país. Si no saben qué hacer ante cualquier problema que puedan tener ustedes, es importante acudan a su consulado. En este caso pueden acudir aquí con nosotros. Estamos ubicados en el 910 de la Avenida San Antonio, en el centro del Paso. También nos pueden llamar a los teléfonos 915-747-3277, 747-3234 o bien 747-3232. Tenemos un teléfono de emergencia en el consulado. En caso de ser realmente emergencia, nos pueden llamar al 915-549-0003. También recuerde que todos los eventos que tenemos en todos los consulados de México en Estados Unidos, toda esa información la tiene el Centro de Información y Asistencia Mexicanos, mejor conocido como CIAM. Repito el teléfono, si llama desde los Estados Unidos es 520-623-7874 o desde México 001-520-623-7874. Laura, ¿pudiera explicarme quién califica para una visa especial juvenil? Sí, claro. Estas visas son visas humanitarias para los jóvenes que
no pueden estar reunificados con uno o dos de sus papás por cuestiones de maltrato, de abuso, de abandonamiento, pues cuestiones así. Entonces, el proceso de sacar una visa especial juvenil consiste en realmente dos partes. Lo primero es un proceso, por ejemplo, con una corte familiar, una corte local que no tiene nada que ver con migración, en que el joven está puesto bajo la custodia, por ejemplo, de un tutor legal, un guardián. En esa orden de la corte tienen que indicar que no es posible para que el joven se reunifique con sus papás por esos mismos factores que hemos mencionado. También tienen que demostrar o explicar que no es en el mejor interés del joven estar pues expulsado a su país natal, tal vez por cuestiones de violencia, inseguridad, cuestiones así. Después de conseguir esa orden de la corte, ya puede proceder con la parte de migración, que es solicitar una petición que les den ese estatus especial y a la vez pueden solicitar la residencia permanente. Depende si migración está procesando los casos de residencia o no. Como esos son visas muy especiales, ellos en migración van a indicar de ciertos meses en el año si están aceptando la residencia o no, como son visas limitadas. Uno siempre tiene que estar monitoreando los boletines de visas a ver si se puede solicitar hasta la residencia o nomás la petición inicial. Ok. En el caso de algún menor donde sus dos padres fallecieron, pero está viviendo aquí en El Paso con su abuelita que es residente permanente, ¿cree que en ese caso la abuelita pudiera tomar custodia legal y poder solicitar una visa especial juvenil? ¿Cree que pudiera calificar? Sí, pues los factores más importantes son, bueno, primero la edad, porque en la mayoría de los casos la expectativa de migración es que saque esa orden de custodia antes que cumpla los 18 años o que sea adulto bajo la ley del estado de que vive uno. A veces hay casos de jóvenes entre 18 hasta 21, pero son casos mucho más difíciles. Primero es la edad de uno. Si los dos padres fallecieron, de mi punto de vista, sería importante explicar si hubo alguna forma de maltrato, abuso, abandonamiento antes de la muerte. Simplemente porque migración a veces no reconoce solamente la muerte como forma de abandonamiento, ¿verdad? Porque es algo que a veces no es previsto. Entonces, pero muchas veces hay jóvenes que sí vivieron con riesgos a su salud, a su seguridad por las circunstancias de sus papás antes de la muerte. Eso sería un caso como un poco más complicado, pero sí, yo he manejado casos exitosos con esas situaciones. Licenciada Armstrong, están preguntando dónde la pueden localizar. ¿Dónde le pueden llamar? Oh, sí, estamos aquí en Las Cruces, tenemos una oficina aquí en Las Cruces. El número de teléfono de nosotros es el 575-201-3630. Entonces, el 575-201-3630. Así nos puede llamar por teléfono, nos puede enviar un texto, un mensaje de texto. Ofrecemos consultas así de videollamada, de teléfono o también en persona si quiere y si se puede venir hasta la oficina aquí en Las Cruces. ¿Tiene alguna página donde podamos ver su información, abogada? Pues sí, es poquito largo el nombre. No sé si es mejor pues apuntarlo en la pantalla para que demuestre. Es www.originimmigrationlaw.com. Es a veces mejor mostrar la página de web como está escrito para no equivocarse. Ok, entonces es www.originimmigrationlaw.com. Correcto. Perfecto, muy bien. Si una persona fue deportada y posteriormente contrae matrimonio con un ciudadano estadounidense, ¿existe la posibilidad de que esa persona pueda arreglar su residencia permanente? Sí se puede, pero muchas veces es un castigo largo. Para los que fueron deportados y están en México, la persona tiene que a veces esperar hasta 10 años fuera del país
para poder solicitar un perdón para poder regresar a los Estados Unidos a pesar de la deportación. Pues sí, tenemos casos exitosos así, pero tiene que demostrar que la persona cumplió con su castigo de deportación. Y en muchos casos tiene que demostrar los otros factores positivos, inclusivamente si va a sufrir sus familiares, ciudadanos o residentes aquí por la separación de la familia. Sí se puede, pero depende de cuándo fue la deportación, qué fue el castigo y si intentó cruzar después de eso o no. Son unos de los factores que nosotros evaluamos. Hace rato hablamos de las viudas de ciudadanos americanos. En el caso de una familia que está en trámites de residencia, pero tratándose de un residente permanente, y si él fallece, si ya están quizá a punto de ir a la entrevista, ¿cree que se puede hacer algo al respecto? Sí, como digo, las leyes acerca de los derechos de los familiares de viudos son muy particulares. Muchas veces depende, como digo, cuál es la relación y en qué punto en el proceso falleció la persona. Sí hemos tenido situaciones en que se puede seguir con, por ejemplo, la entrevista a pesar de la muerte de su familiar, pero tiene que conseguir otro copatrocinador, por ejemplo. Otro familiar que puede prestar sus finanzas o sus recursos para demostrar que la persona que está emigrando no va a ser una carga pública. En otras situaciones, después de la muerte, técnicamente se cancela la petición y uno tiene que solicitar a migración que reabriera el caso por factores humanitarios. Entonces son procesos un poquito más complicados y que traen sus requisitos que tenemos que, pues, vigilar bien antes de meter una aplicación así. Algunas veces las personas piensan que es suficiente haber vivido 10 años en este país en caso de que los llegasen a ser detenidos. ¿Califica una persona si es detenida para solicitar lo que le llama la ley de los 10 años, para solicitar una cancelación de remoción? ¿Quién califica para eso? Porque piensa todo el mundo que después de vivir 10 años en este país ya puede quizá regularizar su situación migratoria si es detenido. Sí, como mencionamos antes, no solamente son los 10 años, sino también la persona que tiene que demostrar que no tienen ciertas convicciones, eso depende del historial criminal de uno, puede ser que califique o no. Y la otra parte muy importante es que tiene que demostrar sufrimiento extremo a su familiar ciudadano residente. Y no es decir simplemente tener un familiar ciudadano residente, sino tiene que demostrar que sería un sufrimiento más allá o más fuerte de lo que sufriría una pareja o una familia normal. Es decir, reconocen que si la separación de la familia es algo bien duro, pero tiene que demostrar algo más, por ejemplo, una condición médica de su familiar o una trauma o algo que sufrieron que les presenta una situación más difícil. La expectativa es más de simplemente demostrar los 10 años, ¿verdad? Y como dijimos antes, no es una aplicación que se puede meter a los 10 años de vivir aquí, sino solamente puede someter con un juez de inmigración cuando la persona ya está en proceso de deportación. Muy bien. ¿Nos pudiera explicar, por favor, licenciada, cuáles son los requisitos para naturalizarse ciudadana de los Estados Unidos? Sí, para solicitar la ciudadanía a través de la naturalización, la persona tiene que demostrar varias cosas. Primero, que han residido con su residencia aquí en los Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo. Son 3 años si está arreglando la ciudadanía a través de, si arregló su residencia más bien a través de su esposo o esposa ciudadano o ciudadana. Es menos tiempo para las personas que están en matrimonio así con ciudadanos. Aparte de eso, son 5 años de tener su residencia. Tiene que tener más de 18 años, 18 o más. Y depende de cuánto tiempo lleva con su residencia, tiene que demostrar que puede hablar, escribir y leer el inglés. Si hay excepciones para los que llevan, por ejemplo, más de 20 años con su residencia y lleva más de 50 años de edad. Hay una excepción en que puede tomar
el examen del civismo y el gobierno en su idioma natal, igual que la entrevista. Otro grupo de personas son los que llevan más de 15 con su residencia y 55 de edad. So, para los que llevan residencia por mucho tiempo y tienen una edad más avanzada, tal vez puede seguir con el proceso en español, pero sí tiene que prepararse en presentar pruebas de sus años aquí en los Estados Unidos, porque lo que no quiere migración es que la persona arregle su residencia y luego está viviendo en México por mucho tiempo para después naturalizarse. So, los demuestros de sus impuestos federales son un muy buen ejemplo, biles, otros documentos que demuestran que sí, en verdad, ha mantenido su residencia aquí en los Estados Unidos. Laura, nos pregunta el público, ¿cuántos años son de espera para que un padre ciudadano solicite la residencia de su hijo adulto? Ok, sí, para arreglar ciertos familiares es una espera muy larga. Eso principalmente aplica a los hijos de residentes y ciudadanos de los dos. Los hijos más de 21 años, por ejemplo, también los hijos de ciudadanos que ya se casaron, los hermanos de ciudadanos. Esas son las categorías. Migración da prioridad a los hijos menores de edad y los esposos para poder arreglar en menos tiempo. Pero por los límites de las visas y límites de ciertos países, desafortunadamente, pues hay muchas otras categorías que están más lentas. Podemos averiguar aquí y el público también, se puede averiguar con el boletín de visas del Departamento de Estado, o sea, el Visa Bulletin. Cada mes están actualizando ese boletín y llevan fechas que demuestra en qué fecha van para entregar la residencia a esos tipos de familiares. ¿Dónde podemos ver esa información, Laura? Bueno, es una página de web bajo el State Department, el Departamento de Estado, y se llama el Visa Bulletin. Y ahí en la página de web ellos deben de tener el boletín más actualizado. Entonces, mientras estamos hablando, podemos chequear aquí a ver. Y me dijo que fue un hijo adulto de ciudadano. Hijo adulto de ciudadano estadounidense. También alguien me había preguntado a mí, o me había comentado que habían consultado a algún abogado. Hay un caso que yo conozco de una persona adulta, pero es una persona con problemas mentales. El hijo tiene problemas mentales y la madre se acaba de naturalizar. Y supuestamente la señora me había comentado que un abogado le había dicho que debido a que su hijo tiene problemas mentales, iba a poder arreglarle más rápido al hijo. ¿Eso es cierto? De lo que yo he visto, realmente no, en mi experiencia. Lastimosamente, migración está enfocado más en la edad de uno y el estatus legal de su mamá o papá. Tal vez hay situaciones en que el hijo que sea adulto pero es discapacitado pueda solicitar algún tipo de permiso humanitario para entrar a los Estados Unidos por un tiempo, estar con su familiar. Pero de lo que yo he visto, realmente no hay una forma de dar prioridad a esos tipos de casos para evitar la espera muy larga para las peticiones de ese grupo de familiares. Lo que estamos viendo aquí en el boletín de visas, los de México que son hijos adultos solteros de ciudadanos, lleva una fecha aquí que dice 15 de enero del 99. Eso quiere decir que los que iniciaron el proceso en enero 15 del 99 apenas están calificando para entregar su residencia. Es una espera muy, muy larga. Sí, Solo que tiene que estar vigilar para ver si ya le toca su oportunidad. Uno tiene que estar viendo lo que dicen es la aceptación o la aprobación de la petición I-130. Ahí va a decir una fecha de prioridad, o en inglés priority date, en el mismo recibo o la misma aceptación. Tiene que estar pues pendiente de esa fecha, a ver cada mes si avanza el boletín de visas hasta que le toque esa fecha
ya para poder proceder con los trámites en el consulado. ¿Qué se tiene que hacer? La persona va a recibir un documento indicando en qué fecha es su entrevista. Si ya En muchos casos el consulado sí le va a enviar una notificación, tal vez por correo, diciendo que parece que ya está corriente su fecha o ya está al punto de tocar su fecha. Entonces ya en ese momento pueden ingresar por internet, pagar los costos de la aplicación de visa inmigrante, empezar los trámites. Lo difícil es que muchas veces, como esas peticiones fueron metidas en los años 90, la persona ya no vive en esa dirección, o el peticionario ya mudó a otro lugar, ya falleció, quién sabe qué. Y entonces, lastimosamente, muchas veces esas notificaciones se pierden, o la persona que quiere emigrar ya no recibe notificación de eso. Eso es muy difícil. Sí. Siempre es importante uno mismo estar vigilando las fechas. ¿Y a dónde se supone que avisan? ¿A la persona que solicitó al hijo? Sí, el peticionario. Al peticionario es el que va a recibir. Ok, perfecto. En el dado caso de que ya le tocara obtener la residencia, que ya estuvieran, ya esta es la fecha de prioridad, ¿a qué página hay que ingresar para pagar los costos? Bueno, déjenme ver. Yo normalmente para yo buscarlo, busco por Google las letras CEAC, SIAC, como decimos en inglés, login, y ahí le va a llevar a una página que dice ceac.state.gov. Ahí es la página en que uno puede ingresar para pagar los costos y llenar la aplicación de residencia de visa inmigrante, que es la residencia a través del consulado. Lo que va a necesitar es su número de caso. La mayoría de las personas le van a entregar un número de caso que dice CDJ, por ejemplo, parecido a Juárez, y luego una serie de números. También va a necesitar su número de Invoice ID. Es otro número o código que le dan en el momento de iniciar los pagos para poder ingresar y ver el estatus de su caso. Yo me imaginé que si la madre solicitó al hijo y ya se cumplía el tiempo, ya pasaron los 25 años, por ejemplo, que quizá USCIS o el consulado le mandaba una notificación a la madre indicándole, ok, ya tiene su cita a tal fecha y necesitas pagar. ¿Se supone que deberían de mandar esa notificación o no lo hacen? Por ejemplo, cuando nosotros consultamos con personas que cuentan con aceptaciones de muchos años atrás, lo primero que hacemos es notificamos al Centro Nacional de Visas de la información más actualizada del peticionaria y el beneficiaria. Entonces, para que el Centro de Visas tenga la información más actualizada, para poder notificarles de que ya está al punto de seguir los trámites o si hay alguna otra información, sabiendo que muchas veces por el lapso de tiempo va a haber un cambio de dirección o información de contacto. Laura, en el caso de una persona que declaró ser ciudadana de los Estados Unidos después de marzo del 98, en las oficinas de CBP, y fue removida obviamente de los Estados Unidos, ¿existe alguna posibilidad de que en el futuro pueda regularizar su situación? Es muy, muy difícil. En general, no hay perdón, no existe perdón por el hecho de declararse ciudadano o ciudadana después de esa fecha que usted mencionó. Las únicas situaciones en que realmente puedes superar ese castigo son más bien en casos humanitarios. Por ejemplo, una persona, aparte de su esposo o sus familiares ciudadanos, si fueron víctimas de crímenes aquí en los Estados Unidos y califican para una visa U, se puede meter un perdón para perdonar varias infracciones de inmigración, inclusive por declararse ciudadana. En otras situaciones, bueno, muy específicamente en algunos casos de VAWA, de la violencia doméstica en un matrimonio con ciudadana que le maltrate, si su declaración de ciudadano o ciudadana fue a fuerzas o fue parte del ciclo de maltrato y puede demostrar que realmente no fue por su voluntad, sí existe un perdón, pues muy específicamente para eso. Pero en la mayoría de los casos, pues es súper difícil poder
arreglar a pesar de eso. En el caso de que hayan tratado de ingresar a los Estados Unidos con documento de un ciudadano estadounidense, pero es menor de edad, ¿también resulta afectado, aunque sea menor de edad? Bueno, migración sí ha dicho que depende de la edad de uno. Eso es parte de la evaluación, si la declaración de ciudadanía fue algo por su propia voluntad o no. Por lo general, si tuvieron menos de 18 años y puede mostrar que por su edad o su experiencia realmente no entendió las consecuencias, puede decir que realmente no les deben poner ese castigo. Y depende si está enfrentando una entrevista en el consulado o en migración aquí de este lado en El Paso, realmente depende del oficial que le toque, pero la responsabilidad es en el aplicante demostrar por qué no le deben pues poner ese castigo. Muy bien. Lauren, le he preguntado demasiadas cosas, pero quizá se me escapó algo. ¿Quisiera usted hacer algún comentario sobre algo a lo mejor que no le pregunté, que sea muy importante? Bueno, algo muy importante es si la persona está averiguando si puede arreglar la residencia por un familiar y entraron con visa. Es muy importante saber bien sus fechas de entradas y salidas y ponerse a pensar bien en cómo se presentó su situación cuando cruzó con visa. Porque lo que hemos visto con migración de este lado es no solamente es por haber entrado legalmente y tener su esposo ciudadano y poder arreglar así sin problema. Los oficiales de inmigración sí les van a preguntar cuándo empezó a residir en los Estados Unidos. Y lo que vemos es muchas veces hay personas que empiezan a residir en los Estados Unidos con su visa temporal, ya van y vienen y tal vez cuando están cruzando dicen, oh, nomás vengo de compras o cosas así. Esas son cosas muy importantes para declarar a su representante para que sepan si va a necesitar un perdón o no. No es decir que no puede arreglar, pero tal vez va a necesitar un perdón. Y hemos visto varios casos de que les niegan en la entrevista, que sea en El Paso, en Juárez, por esos asuntos, que realmente puede superar con un perdón, pero el sin saber es lo que les cuesta más tiempo, más dinero. Es muy importante ser bien sincero con su representante acerca de esas entradas, salidas, sus representaciones cuando estaba cruzando con su visa para determinar bien si va a necesitar perdón o no para poder arreglar. Muy bien. ¿Pudiera comentarnos nuevamente dónde puede ser localizado, Lauren? Sí, estamos aquí en Las Cruces, apenas estamos cambiando a una nueva dirección aquí en Las Cruces en la calle Chaparro. Si nos busque por Google, les va a demostrar la dirección exacta. Más bien nos puede llamar al 575-201-3630 para poder orientarse y para poder agendar una consulta a ver si es más factible hacerlo por teléfono o en persona. Muy bien. ¿Quiere repetir su teléfono, por favor, Lauren? Sí, claro que sí. Es el 575-201-3630. Ok. Permítanme nada más comentarles rápidamente que recuerden que tenemos jornada sabatina el 2 de octubre de 2021. Es importante que concerte citas si va a tramitar su pasaporte, su matrícula consular, su tarjeta de lector o va a registrar a su hijo como mexicano. Si llama desde México es el 01800-639-4835. Desde los Estados Unidos 1877-639-4835. Y también yo les sugiero ingresar a la página de mexitel.sr.gov.mx y crear una cuenta con su correo electrónico. Es mucho más rápido poder agendar su cita para hacer cualquier trámite. ¿Algo más que quisiera agregar, Lauren? Que el tiempo ya se nos fue. Es su último minuto. No se preocupe. Si gusta repetir su teléfono para aquellas personas que nos escuchan, por si quieren llamarla, por favor, nuevamente. Sí, claro que sí, somos bilingües, recibimos también mensajes de textos, o si quiere llamar o enviar un mensaje, de los dos modos está bien. El número de teléfono es el 575-201-3630. Perfecto, Lauren. Pues le agradecemos mucho su participación. Esperamos que nos acompañe nuevamente próximamente. Gracias. Muchas gracias. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy las gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.